Charlas sin Fronteras, el podcast con Alejandra Santos y Kevin Sierra. Un podcast de Ruta Serena, @ruta.serena y de todo un poco, @de todo _app. Pero sí, ganas tal vez unas cosas, el poder y todas esas cuestiones, pero pierdes totalmente otras, como tu vida privada, por ejemplo. O sea, e incluso lo privado se vuelve una comidilla pública para el resto de las personas. Entonces prácticamente, en cierta manera, no tienes vida, si lo queremos ver o ya no es tu vida, es la vida de... Pareciera que de todos, porque todos pueden opinar respecto a lo tuyo. Pero es más como, hay personas que no son creyentes y pueden tener como valores más arraigados o tienen ideologías, pensamientos, acciones como muy de la iglesia a comparar. Y ahí, digamos, ya pasamos a lo que seguíamos. A mí me acordó un poco también como esa situación de no mostrar los documentos o no mostrar, digamos, lo que le estaba pasando o lo que hizo ay, Dios mío, no se me queda el nombre, el cardenal en morenito negrito, ante su vida, lo que le había pasado, todo por como cuidar mucho la imagen y el puesto de papa, ¿no? O sea, como de todo lo que puedes renunciar o tienes que, el deber ser, para mantener como limpio ese cargo, entre comillas, porque puede pasar muchas cosas. Y eso también me acuerdo como yo en su momento estaba viendo también la serie de la reina Isabela, pero yo creo que están como también comentando un poquito antes de ella, pero cuando la muestran a ella y todo lo que, pues no sé si todo lo que muestran ahí es realmente cierto, pero sí muestran un poco de cómo es que ella tuvo que dejar cosas que le gustaban, dejar a un lado ciertos deberes como dentro de la familia, de poder ir a una reunión familiar, pero no podía porque el deber llama como reina y de alguna forma decía como es que hay que mantener la corona, hay que dejar en limpio el nombre, hay que, sin importar que, digamos, si no estoy mal, había una parte como que la hermana iba a casar con alguien más y ella le decía, no, tú no te puedes casar con él porque eso daña esa visibilidad, esa corona de la reina. Entonces a la hermana pues le pareció injusto, como que sí, hasta se deprimió y todo porque era la persona con la que quería estar, pero hasta qué punto, o sea, no se puede hacer por la misma situación de tener una posición limpia ante los demás y tener que dejar muchas cosas de ti también. Entonces me parece muy... Pues son sacrificios. Ajá, exactamente. Sino que, digamos, en la reina me impactó mucho porque son muchas cosas como es que a ti te gustan o hacen parte de ti o sí, pero no importa. Tienes que ser de cierta forma para dejar limpio esa posición. Entonces es como fuerte. Y fuerte las decisiones que tiene que tomar. Con dolor y todo, y las tiene que tomar. Entonces yo decía, me acuerdo mucho de esa película y de esa misma manera me imagino yo también como qué pasa con el papá. Es que uno siempre suele hablar mucho cuando uno no tiene esas condiciones de poder. Uno siempre suele hablar de como que es muy fácil o uy, la vida que deben tener. Y tal vez sí, en cuanto a lujos y eso, yo no decir que no pasa tanto como con la reina, no, que no conozco bien la historia, pero sé que pasa porque pues es una reina, como con el papa, porque pues no hay que mentirnos que al papa lo visten de las mejor telas y toda esa cuestión, cetros de oro el y demás, alimento, en donde alimentos vive. y toda esa cuestión, sí, exacto. Pero sí, ganas tal vez unas cosas, el poder y todas esas cuestiones, pero pierdes totalmente otras, como tu vida privada, por ejemplo. Sí. O sea, e incluso lo privado
se vuelve una comidilla pública para el resto de las personas. Entonces prácticamente en cierta manera no tienes vida, si lo queremos ver o ya no es tu vida, es la vida pareciera que de todos, porque todos pueden opinar respecto a lo tuyo. Si ya lo más lo hacen así a niveles muy pequeños, que será a niveles mundiales como una reina o un papa. No, ni siquiera quiero pensar en esa situación. Es que yo a veces pienso eso, como ya no... O sea, para mí es muy importante como la paz, la tranquilidad de tu vida. O sea, como que eso, o sea, yo no digo, no sé cómo hacen, no sé. Y creo que allá sí, bueno, no sé, pero sí me hace que allá es como más pesado la cuestión de paparazzis y todo este cuento. Se me hace que es como más presente, no sé, pero se me hace a mí. A comparado acá en Latinoamérica. Supongo, bueno, sí, no sé, la verdad. Pero sí, puede ser, no te voy a decir que no. Sí. Pero bueno. ¿Qué más detalles nos tienes? No, pues sí, pregunta antes de seguir con lo del cardenal. Cosas. A ver, digamos que lo último así que tengo, como que para seguir como a esa parte, yo tengo como, es difícil como ir en contra de ese deseo de el poder que tiene el puesto, el placer, el reconocimiento y pues no caer como en el egocentrismo, sino resistir como a esas tentaciones y ser fieles con los principios y valores que tienen. Porque de ahí mismo también como que vemos mucho en la película, es como que ya se pierde un poco esa línea entre esa decisión divina y esa decisión política. Que ya era como, bueno, ¿y tú con quién estás? ¿Y en qué bando estás? ¿Y tú qué piensas? Pero realmente hasta qué punto, o sea, pues sí, es importante como saber del otro y qué es lo que sus ideologías para llegar como a ese puesto, pero pues ya como que se me hizo como que llegó a un punto en que ya no había día que no pensaran en eso, no había hora que no pensaran, bueno, ¿tú con quién estás? ¿Cómo hacemos para atraer más gente? ¿Sí? Más allá de pensar como, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere y qué es lo que está trayendo estas personas para llegar a ese papado? Entonces se me hace complejito esa situación. Entonces, esa parte. Ya, ahí podemos, creo que proseguir. En la que íbamos. Y no me acuerdo. Sí, lo del auditorio, ¿sí? Perdón, interrupción. Dale. Y a todos nuestros oyentes estoy comiendo Maispira. De que estamos hablando de películas. No hay leo. Qué rico. Ahora que hablabas de... Me olió también a comida y yo... Sí, que ya es hora, ya era hora de oncecitas. Entonces, que sí, en cuanto al tema de que tú mencionabas la política, pues sí, al final es que es eso. O sea, al menos lo muestran así, pero digo, no sé qué tan fiel sea. Yo creo que sí, no sé hasta qué punto. Pero de utilizar artimañas sucias, como pasa en la política de hoy en día, de sacar fake news, de traer a personas de tu pasado. Digamos que, bueno, al menos ahí en el conclave en teoría se omite el tema de las fake news porque no tienen celulares y eso. Más sin embargo, información como vimos puede ser de alguna manera filtrada, como con los papeles los papeles y la información que tenían previamente. Pero sí, eso al final es un tema más político que otra cosa, que uno no pensaría, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero volvemos a lo mismo que dice la película, al final pues son seres humanos. Y siempre, yo no sé por qué alguien escuché alguna vez que decía que todos éramos animales políticos. Siempre fue una frase que escuché. No en la película, sino... No sé quién, alguien lo dijo, pero que sí, que todos al final... la política nos merma en algún modo, o sea, nos trastoca de algún modo. Y yo creo que, pues sí, o sea, los papas no están exceptos de esa situación. Ya me puedo saltar, ¿cierto?
¿Para saltico? ¿Puedes saltico? Ya, qué pena contigo, oye, pero saltamos. Es que se me hacía importante, me parecía. No, aquí no hay problema. Estamos para hablar. De aquí ya sí nos saltamos a la parte del discurso del cardenal. Se me olvidó el apellido, ¿cómo es? El apellido, Benítez. Benítez, ya. ¿Tú sabes el nombre? No, es que no me acuerdo del nombre, es que sí. O solo decían el nombre. Me estás pidiendo mucho. No, pues me copias todos los detalles. No me hiciste la tarea completa. Ay, pues es que ahí normalmente dicen Benítez, entonces me queda Benítez. Ah, bueno, mira. Esperamos. No, porque Lawrence es el principal. Sí, no. Bueno, el caso, entonces el cardenal Benítez, pues sí están ahí como todos reunidos en la sala de cine, luego de los atentados que habían pasado ahí en Roma. Y sí, pues básicamente pues están en una discusión, él está como mirando, como qué rayos está pasando aquí. Y pues ahí suelta un discurso que en cierta manera tiene cosas muy parecidas a las que ahorita Alejandra nos contó el Papa Francisco, que hablaba mucho de eso también, de como que, por lo mismo, porque el cardenal ortodoxo, el que iba a ser prácticamente papa, decía que ir a guerra, o sea, por lo que estaba pasando en Roma y toda esa cuestión, y él decía como, o sea, el cardenal Benítez, como usted sabe realmente qué es la guerra, o sea, qué es lo que se vive ahí, cuáles son los bandos, cuál es la situación. Obviamente todos lo miran y pues hacen caso porque pues saben que el cardenal Benítez pues venía de unas zonas bastante difíciles, y ahí es donde menciona Bagdad, por eso me acordé, porque él dice que él ha estado en lugares como ese, donde pues, o sea, tendría que el cardenal ortodoxo ir allá para hablar de si en serio quiere irse a una guerra sin cuartel frente a otras ideologías. También menciona lo que dijo Alejandra, que lo mencionó Francisco, el tema de dejar de mirar hacia adentro, y cuando es hacia adentro es hacia Roma, como si la iglesia católica fuera la Basílica de San Pedro y todo el Vaticano, no, sino que va mucho más allá y después es el mundo entero, entonces que hay que salir, hay que caminar, hay que, bueno, sí, básicamente pues estar más del lado de la gente, de los creyentes, que al final pues es la base del catolicismo como tal. Y sí, digamos que a grandes rasgos es eso. No sé si Alejandra tenga más de ese discurso, pero pues se me pareció mucho al que mencionó Francisco, pues se me hizo muy curioso. Pues es que eso estaba buscando. O sea, acá me salió una parte, es como la iglesia no es la tradición, la iglesia no es el pasado, la iglesia es lo que decidimos hacer después. Esa es como la última parte. La última parte de ese discurso, sí es verdad. Y yo, o sea, lo que habla, yo digo, increíble, porque pues lo mismo, o sea, como que todos están centrando en una única forma de ser, o muy radicales ante lo que estaban pensando, y él llega como a decir, oigan, o sea, espérense, o sea, como que estaban todos muy impermeados como del ambiente, y él como todavía muy presente, bueno, es que ya me acordé, como que uno de los cardenales dice como, no, es que tenemos que acabar con esas fieras. Sí, no, pues es el cardenal que te digo que iba a ser papa. Sí, y lo que dice Alejandra es cierto, pues es que él venía nuevo. O sea, él venía, el nuevo del curso, entonces pues traía sus cosas y le sorprendió mucho cómo se desenvolvía un cónclave. Me hubiese gustado ver más la perspectiva de él, del cardenal Benítez, que no, realmente no, al final la visión es más del decano Lawrence, pero siempre muestran a Benítez como, ¿cómo lo puedo explicar? Como alguien que observaba mucho lo que pasaba, no se metía y solo se metió en esa situación, y en esa situación le bastó y le sobró, o sea, unas palabras y los dejó a todos como, o sea, sí, como quieticos, muy sorprendidos. Y regañado se me hizo. Sí, pero tal vez, o sea, porque un regaño te lo puedes tomar de dos maneras, ¿no? De la buena forma y de la mala forma. Y ahí todos prácticamente se lo tomaron de la buena forma, reconociendo que las cosas que él decía, pues sí, era la verdad, que la iglesia necesitaba seguir progresando, seguir mirando hacia el futuro y no quedarse, pues como dijo Alejandra, en el pasado.
Y ya ahí llega como el segundo punto de inflexión. Ya, perdóname, yo sé que estoy como súper interrumpiendo. No, vale. Es que encontré mis apuntes. Es que se me hacía que lo había escrito, pero digamos que él decía como la lucha, o sea, como que la idea era como ver esa lucha que hay en cada uno, si vamos como al odio, temor y rayos, no entiendo esa parte, en vez de... Qué grande. Dime. Qué grande eres. Sigue. Ay, qué pena. Es que no sé, no entiendo mi letra, lo siento. Yo escribiendo rápido y la tinta acabándose, entonces qué pena. Como que ahí habla como de no centrarnos como de un lado al otro, sino que en vez como ser... Ay, mi madre, ¿sí es eso? Tradición. Sí, en vez de ver a hombres y mujeres como cada uno como por aparte, sino que ser como solo uno y ver solo nosotros, no tradición, no pasado. La iglesia es lo que hagamos en adelante. Pues pucha, no lo escribí muy cortado. Pero sí, como que también hay, bueno, no sé si de una vez lo diga, pero como que Benítez también llega como a traer como ese punto que tal vez están rechazando mucho, de tener en cuenta también un poco a esa labor que están haciendo las monjitas, como que cuando él llegó fue como el único que agradeció como todo el proceso que estaban haciendo las monjitas y pues de esa misma manera como que se diera todo ese proceso que tenían que hacer cada uno de los cardenales. Y de ahí lo mismo que ya como que les había comentado, de que no quedarse como en el pasado y en la tradición, sino que la iglesia es más que eso, sino mirar lo que estamos haciendo ahora. Porque se está hablando mucho de eso, como devolverse 60 años al momento de elegir al que no era. Entonces, él fue como, sí, ese cambio de perspectiva que tanto se estaba como mostrando en la película. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas Sin Fronteras. Decir que fue chistosa esa primera parte que menciona Alejandra, de cuando a él lo invitan a bendecir la comida. Uh-huh. Por lo que dice Alejandra, porque como no están acostumbrados a agradecerle a las monjitas, ni a las monjitas pues a que sí se les reconozca, como que normalmente la costumbre era como, no sé, bendice Dios los alimentos que tenemos hoy en día y amén, básicamente. Uh-huh. Y todos ya de una se iban a sentar y él, pero también se vuelven a levantar todos, también a las bueno, no sé cómo se llaman, sí, monjitas, que nos preparan los alimentos y un poquito más, se fue extendiendo un poquito, tampoco fue mucho, no fue nada del otro mundo, pero fue muy curioso porque las monjitas como que se rió, porque yo creo que esa risa era un poco, que al parecer siento yo que reuniones así suelen dar como la bendición, pero a Dios por la comida, pero no como a las manos que preparan esos alimentos, ¿no? Entonces son como pequeños detalles que van mostrando a raíz de otra vez de la película con Benítez. Como le digo, no se enfocan tanto él, que es curioso, pero sino más en el decano, pero que van mostrando como ciertas señales de que trae cosas interesantes. Por ejemplo, eso, agradecer a las monjitas, no escoger el menos peor. Ese también. Que es una charla que tiene con Laura, es que Laura le dice como, ya no votes por mí. Y él dice, pero si usted es el mejor que yo considero que puede pues dirigir pues el camino de esta iglesia. Y Laura es que no, que para que votara por por su amigo en ese momento, que era Bellini. Pero él dijo, no, bueno, esa fue, ya me acordé porque fue esa, porque le dice que no quiere que vote por él, porque quiere que vote por el corrupto, que en ese momento no sabían que era corrupto. Sí.
Entonces él dice, pero no lo voy a hacer, o sea, no... Eso sí, de una forma muy calmada eso, porque a Lauren sí se le sale como la rabia. Sí. De lo mismo del poder, ni siquiera quería que iban a escoger al corrupto, que no sabían que lo eran, porque les pareciera bueno, sino porque no querían que llegara el otro. Entonces él les dijo, no, o sea, no, yo sigo votando por usted porque pues usted me parece el más indicado para ser papa, y luego lo finaliza con el discurso que da enfrente pues, de todos los cardenales. Hay un poquito de contexto, es como Benito le dice a Lawrence que pues lo eligió, o sea, como que había votado por él. Entonces él, como no, yo no quiero, muchas gracias, por favor vota a otra persona. Y después pues él buscando votos para que no votara por la persona que no quería, pues le dice a Benítez como, por favor, en serio, no sigas votando por mí, mejor vota por esta otra persona. Y pues ahí lo que dice Kane, de todo lo que sucedió en ese momento. Y ya volviendo a la parte, bueno, ya luego eso, ya llega la parte final, entonces hacen la última votación y oh sorpresa, oh sorpresa, queda el cardenal Benítez y pues le piden que escoja un nombre. Se lo piensa 2 veces porque le repiten 2 veces la pregunta. Bueno, más bien, la pregunta es más si quiere aceptar. Porque pues tiene la decisión de decir que no, o sea, no es como que tenga que ser obligatoriamente el papa, no. Pueden decir que no. Él dice sí y luego le preguntan el nombre y dice Inocencio. Que me causa curiosidad el nombre. Entiendo que pues viene de la palabra inocencia, ¿no? No sé por qué, o sea, yo tengo mi teoría respecto al por qué. O sea, sé que muchos papas se han llamado así a través de la historia. Pero no sé si era por lo mismo de que ahí sí no sé, como muy inocente frente a las cosas de la iglesia. O a cómo se manejaba y tal vez traía como cosas nuevas, como más esperanzador. Al final yo siento que alguien inocente, como un niño, pues alguien que tiene, no sé, yo lo veo de esa forma, es como una teoría de que tiene como cierta esperanza, ciertos cambios, ciertos sueños, trae cosas nuevas, una nueva era. Entonces no sé, pues yo lo vi así por la parte de inocencio inocente. Y... digamos... No, dale. Ok. Que ya vamos a acabarla prácticamente. Ok, sí. Digamos o sea, desde el diccionario, como que inocencia significa libre pecado o alguien que no se le puede culpar de un delito, pero como que buscan ir más allá, como digamos en Génesis, habla que la inocencia es el estado original del ser humano antes de la caída, un estado donde el hombre y la mujer podían como relacionarse con todo lo que le rodeaba, que pues ahí hablan como de Adán y Eva, sin desearlo de forma oscura o egoísta, y pues busca como esa pureza de corazón, ¿no? Como lo que decía Kevin, como de ese niño que es ingenuo ante las situaciones que va pasando, y es como una actitud de amar sin pretender, sin poseer a las personas o cosas, y tal vez como esa no sé si tomarlo como lo que él hablaba de como no elegir al peor o no seguir como esa cuestión de a los grupos de buscar votaciones y demás, como que él está pues muy feliz como con lo que está pasando, viviéndolo, estando presente, sin viéndolo como con ambición, esa posición, ¿no? Tan anhelada para todos ellos, sino que muy desde la pureza, viendo todo lo que estaba pasando, al punto de que ahí lo mostraban a él, que o sea, todos como preocupados por las votaciones y él jugando con las tortugas que había visto por ahí en los espacios que pues ellos se la pasaban. Entonces era como, ok, qué curioso, porque todos como apurados, estresados, pensando como más actuar para ganar sus votos, ¿no? Entonces, sí. Sí, ¿no? Sí.
Creo que no lo hubiese podido decir mejor. Y ya la última parte, que siento que es como para poner el drama al asunto de la película. Yo creo que lo hubiesen dejado sin eso y también hubiese quedado bien, pero digamos que es como para ponerle un poquito más de tensión. Pero me parece muy bueno, ¿sabes? Sí, o sea, sí, porque... O sea, como interesante que hayan tocado ese tema. Ese tema, sí. Y ahí cómo lo van a abarcar. O bueno, no sé, bueno, dale. Pues básicamente ya lo iban a vestir, ya para presentarlo ante el mundo. Y el decano Lawrence entró y aquí nos devolvemos un poquito al comienzo de la película. Porque pues él, como llegó todo nuevo, con papeles y toda esa cuestión, él dijo que, no sé, estoy seguro ahí si de pronto tú me ayudes o no sé si te acuerdas, de que el Papa lo había enviado o él estuvo en un hospital, tuvo que ir a un centro de salud. ¿Hacer qué? Nadie sabía. Solo sabían que estaba como en un centro hospitalario, bla, bla, bla. Y como que así se queda. Hacer un tratamiento. Sí, pues hasta ahí lo dejan. Hasta no te dicen ni que al comienzo no creo que ni dicen ni tratamiento, solo como que fue. Sí, solo fue ya, ok, sí. Pero luego de haberlo elegido, bueno, de que él dijera su nombre, llega uno de los, no sé, creo que también un arzobispo, era un alto cargo también en la iglesia, y le dice a Lawrence como, pues que encontró algo del nuevo papa, o más bien que encontró, sino como que miró un poquito más allá, y se dieron cuenta de que ese centro de salud era algo diferente, o a lo que se esperaban, era más como un centro para procedimientos, ¿sí? No era una visita a un médico, era más para hacerse un procedimiento, pero ahí tampoco dice nada, solo que era para hacerse un procedimiento. Por eso Lawrence lo va a ver y él está pues todavía sin vestirse ni nada, y él cuando como que se miran y él ya sabe que Benítez ya sabe que pues lo descubrió o venía a preguntarle eso básicamente. Y pues ya Lawrence digamos que lo medio interroga diciéndole como pues como que le dijera la verdad, como el que había ido allá. Y pues él le hizo toda la explicación, no sé si tú me ayudes ahí, de que no sé si era desde niño, sí, desde niño, ¿cierto? Sí. Sí. Pero es que se lo detectaron tiempo después, muchos años después, que él iba supuestamente por una cirugía y le descubrieron otra cuestión. Y la cuestión era que pues era es que no sé el nombre específico exacto para ello. No sé cómo se le dice. Para mí es hermafrodita, pero no estoy seguro. Ok. Digamos, ahí lo llaman, o bueno, ahí cuando lo investigué, es síndrome de ¿cómo? Klinefelter. ¿Cómo? Klinefelter. No sé cómo se dice. Klinefelter. Klinefelter. Cuéntanos de qué trata ese síndrome. Entonces, pues como explicando un poquito de biología, digamos que cuando estamos en desarrollo dentro de la pancita de la mamá, y pues ahí va mirando que si vamos a ser hombre o mujer, si va a ser XY o XX. Pero la cuestión es que dentro de ese proceso de desarrollo pueden haber complicaciones o pueden haber diferentes procesos que hace que no termine como XX, XY, como le pasó a Benítez, sino que termina en el caso de él como XXY. Y también hay otro síndrome que es Turner, que puede pasar que solamente tenga una X, y que pues eso le pasa más que todo como a las mujeres. Y digamos cuando tienes lo de Benítez, ahí dicen que puede pasar que biológicamente pues te ves como un hombre, pero pues tienes los órganos pues sexuales de una mujer. Tienes menos testosterona, menos vello facial, dice que ahí tiene testículos pequeños y en muchos casos no pueden tener hijos.
Y en el caso de el síndrome de Turner, que es solamente una X, dicen que pues sí, pues son biológicamente mujeres, tienen baja estatura, no desarrollan totalmente como el organismo productor y no pueden tener como hijos de forma natural. Entonces, eso es como que lo que hablan y que pues sí le genera como algo controversial a Lawrence por la misma situación de cómo se puede llegar a tomar el mundo ante esta, él lo llama como situación. Por no darle otro nombre. Que es curioso porque él mismo muestran como ese choque todavía que pues se tiene de la vieja escuela. Sí. Dentro de la mente de él porque él no sabe cómo mencionarlo. Siempre dice situación. Exacto. Y es como, de alguna forma, o sea, para verlo preocupado y todo, pues se muestra como un poquito también de carajo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí. Esto es un problema, pero Benítez como con su, no sé si su habilidad de tomarse las cosas como tranquilamente. De chill. Sí, o sea, increíble. Wow, admirable. Porque, pues claro, como, ¿y ahora qué va a pasar? Y pues le comenta como toda su, pues, lo que pasó, ¿no? De que él se iba a operar, pero que antes de la operación él rezó mucho como de la situación y dijo, no, yo no quiero, porque así tal cual, pues, me hizo Dios, me trajo al mundo así. Y de esa misma manera como ante su condición o situación, como lo dijo Lawrence, también va a ser como esa diferencia en el mundo. Y pues también como que llega al punto como Lawrence súper como, ¿qué? Cuando le dice sí, el Papa ya sabía. Él ya sabía toda mi situación y sin importar eso. Porque él sí le cuenta que él iba a renunciar y iba a perder como todo el proceso que había hecho por la situación que pues le llegan a encontrar y pues el Papa dice no, antes lo nombra para tener la posibilidad de ser Papa, de ser cardenal. Entonces pues él queda sorprendido de cómo así que el Papa ya sabía y siendo así pues lo dejó seguir en este proceso y que el Papa también sabía que se iba a operar, pero pues también aceptó como la decisión de él de también quererse tal cual como llegó al mundo. Entonces fue como wow, que, o sea, pues para mí como que chévere el cambio de perspectiva ante una situación así, porque hay personas como que tal vez se piensa mucho desde el negativismo, ¿no? O desde el pesimismo, como esto es terrible y ahora qué vamos a hacer, ya no voy a tener nada, pero como también el Papa se lo toma, ¿no? Entonces me parece muy interesante la forma tan tranquila y de aceptarse tal cual como es y como, pues sí, llega a decir no me importa, pero hace parte de mí y de esa misma manera también puedo como transitar y ayudar y como impartir ciertas cosas en este mundo, ¿no? Y romper un poquito también de esas cosas que están desde hace mucho tiempo. Sí, prácticamente sí. Y de dar un pequeño detalle es que la cirugía se llama una histerectomía, que es para quitar el útero. Entonces, sí, pequeño detalle, cuanto menos. Decir ahí que la película es muy inteligente, porque no dice, o sea, termina ahí con, o sea, la charla de Benítez y Lawrence, pero hasta ahí. O sea, no te dice en ese momento como qué pensó Lawrence, cuál fue el paso a seguir. Sí. Y ya nos traslada luego, como unos minutos, supongo que eso serían unos minutos después prácticamente, o sí, unos minutos o unas horas. Sí. Y Lawrence ve la tortuguita. Ay, sí. Ve a la tortuguita, la toma
y la lleva como con eso que tendrá como un rito dentro del propio Vaticano, y la deja ahí, pero pues como que todavía no te dice nada hasta que se escucha de fondo a toda la gente ovacionando a la entrada del nuevo papa. No lo muestran como tal a Benítez ya pues como el papa Inocencio, pero pues se entiende, ¿no? La película te da a entender que al final Lawrence, esa conversación pues terminó bien, en que Lawrence aceptó pues lo que le había comentado Benítez, y pues que sí, al final pues no era una cosa para verla como complicado o qué vamos a hacer con esta situación, sino que era algo como una nueva oportunidad. Me gusta también, ya como hablando también de la película, que no te lo meten forzado, ¿sí? O sea, no es ese tema, como se le llama tal, el woke, el movimiento woke, que es prácticamente meterle a todas las películas algo del LGTBI, o cambiar, no sé, que si es un live action, que te cambia la actriz o el actor, que es blanquito en los cuentos y ahora es negrito, que no tiene nada de malo, pero sí, o sea, como que no se respeta mucho la autenticidad de ciertas cuestiones, bueno, entre otras cuestiones que tiene el tema woke. Y la verdad me sorprendió porque cuando hubo ese cambio de argumento, que yo no me lo esperaba sinceramente, la verdad me dejó gratamente sorprendido, porque o sea, supieron introducir el tema de la mejor forma y dando el mejor mensaje que creo que pudieron ¿qué? haber dado en la película. La película la verdad se me hizo corta, sinceramente, son 2 horas, bueno, como hora 50. 2 horas. Pues con los créditos me refiero, sí, con los créditos y como unas 2 horitas. La verdad no sé si era como para ganar el Oscar porque estuvo nominada. Creo que es una muy buena película. Creo que Lawrence hace muy buen papel, o sea, ¿cómo se llama el actor? Ralph Fiennes hace un papel, la verdad, brutal. Todos hacen ahí un papel muy, muy bueno. Siento que tal vez uno un poco más caricaturizado que el otro. Por ejemplo, el italiano se me hacía un poquito más caricaturizado, pero pues entiendo yo, en el mundo existen ese tipo de personas que actúan así como de esa manera, entonces pues tampoco se me hizo tan extraño. Pero el resto todo me pareció genial. Incluso me hubiese gustado que durara más la película. Me hubiese gustado un poquito ver más desarrollo de otros... de esa situación. Sí, de esa situación. Sobre todo con Benítez me hubiese gustado ver más como su postura, su pensamiento de lo que estaba pasando, lo que veía, las locuras, las charlas, toda esa cuestión. Me hubiese gustado ver un poquito su perspectiva. Pero pues entiendo al final que la situación no era respecto a él, porque al final él era el nuevo. Entonces, como que te podrías esperar lo que piensa alguien como, uy, esto que es esta locura y eso. Creo que la situación venía más de la parte de cómo la vieja escuela, si lo podemos llamar así, tiene esperanza, siempre hay esperanza de revertir la situación y poder hacer algo bueno. Y pues fue elegir el Papa Inocencio, que en cierta manera era de la misma línea del Papa que había muerto. O sea, como que tenían como las mismas, no sé, como cuestiones ideológicas. Sí, era como la seguidilla, porque pues al final el Papa, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que había el primero, con el que comenzaba la película, y sí desconozco. Sí, no, tampoco me pero pues sí, pues quería a Benítez bastante para no dejarlo irse ni nada por el estilo. Iba a decir que pequeñas, ya para cerrar un poquito, pequeñas curiosidades que me causó entre la vida real y la película, es que te iba a decir que también el Papa actual, el Papa León XIV, fue nombrado por Francisco rápidamente. O sea, no sé, fue chistoso porque siento yo, o los que sean más creyentes o eso, que puede ser de cierta manera como el último mensaje de Francisco, de haber dejado al Papa, porque ese Papa fue nombrado cardenal hace poquito, hace como 1 año y medio. ¿En serio? Sí. Wow. O sea, hizo su proceso bastante rápido, si bien ya tenía sus años, 69. Pero hizo su proceso bastante rápido. Aparte que también, para los que no sepan, porque muchos se quedan como el Papa estadounidense, no, el Papa también tiene parte LATAM, de Latinoamérica, de Perú. Entonces, bueno, exactamente de la... Ay, Dios mío. Chiclayo, ya me acordé. Diócesis de Chiclayo se llama. Porque les agradeció cuando apareció, lo dijo en español y toda la gente... Sí. Sí, entonces, pero pequeñas curiosidades que me parecieron entre la película, que como digo, la película se aventó un 10 en cuanto a ver el futuro.
Porque sí, o sea, también muestran que al final Benítez llegó ahí súper rápido, obviamente mucho más joven que nuestro Papa León XIV, pero cuanto menos, no sé, interesante. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas Sin Fronteras. Sí, pero pues bueno, o sea, tuviste cuando, pues, todo el proceso del Papa, o sea, ya hablando como de la vida real, o cuando fue ya como, ay, el humo blanco, ay, digamos, ese es otro punto. Yo conociendo todo este también, todo este tema, yo no sabía la cuestión de, o sea, lo del humo, de que cuando es humo negro es que no se han puesto de acuerdo, y ese humo, yo pues también, yo y mis curiosidades, se da por las papeletas por las que votan, y entiendo yo que otros químicos. Y el blanco también, ya cuando ya fue como una decisión de una mayoría que están de acuerdo como del Papa, y pues también la persona de aceptar como el cargo de Papa, ¿no? Entonces sale el humo blanco. Entonces... Pequeñas curiosidades. Sí. Pues Yo luego, no o tenía sea, idea. ¿no te habías dado cuenta del humo o del proceso del humo? O sea, yo no sabía nada de los procesos que se hacen para un papa, Ok, ¿sí? Nada. ok. Y nunca había estado como tan como presente dentro de lo que iba pasando. O sea, todo, como que, no sé, me pareció muy curioso. Y como que, pues la misma situación de que ahorita estoy como más cercana como a este tema, porque estoy en un grupo relacionado de y jóvenes, y eso también como que me impacta, no sé, como jóvenes que quieren mucho a la religión y que tienen como conocimientos al respecto y como que saben de todo esto. Entonces para mí es raro porque yo nunca había estado en algo así, y es como todos emocionados porque ya se va a conocer el Papa, ¿sí? Entonces yo como nunca había estado en esto. No, Es pues muy sí, curioso. es muy sorprendente. Pues, o sea, he visto partidos de fútbol donde la gente se emociona, pero ver la En la elección mano del y todo. Papa este año fue muy... Eso que solo fue en 2 días, pero la emoción, la gente llorando. No, Sí, pues al final mi mente, Francisco creo que fue en 2000, no estoy seguro, 12 más o menos. 13. 13, ok, gracias. Pero pues mi Ujú. mente, pues yo no lo recordaba, obviamente creo que hubo mucho algarabío Yo eso, tampoco. pero tal vez, no sé, tal vez porque lo tenemos más, obviamente más presente, pero ver así como gente tan emocionada, la plaza de San Pedro llenísima, Y la cantidad de gente. hasta más no Sí, poder, toda la gente feliz, o sea, así que siento que como por un momento, por un instante del tiempo, como que todos los problemas no existían, solo era como esa felicidad del Papa, de que había nuevo Papa. sí, Entonces fue, me mm, parecía muy lindo eso. sí, sí, es que Ujú. sí iba a decir eso, como lindo, como como agradable, como un aura Sí, de, no sé, como de la esperanza, de bienestar. Ajá. hablando de eso, de lo que pudiese venir, y más porque pues sigo diciendo y lo veo de esa forma que fue como con todo bueno, pues no con todo respeto, pero sí, si lo quieren ver así. Contanos tu historia. La última jugada del Papa Francisco. Porque como digo, que lo haya nombrado en tan poco tiempo, no sé, fue muy curioso. También decir que es que Francisco nombró muchas personas, o sea, aumentó el número de cardenales y demás. Pero no sé, pequeños detalles que van pasando. Y no sé si viste, o sea, no sé, o sea, como ver tanta gente feliz, como que me alegraba. Y ver como que, o sea, eso también me hicieron caer en cuenta, y yo sí, tienes toda la razón, de ver los cardenales felices, siento que también te da un, como, sí, un aire de como que están alegres de que él fuera, sí, como que haya sido una decisión de ¿Correcta? todos, sí, Sí. sí, como, pues no sé si correcta, pero que los hace sentir bien, como que en paz, como tranquilos,
y que tengan una sonrisa en la cara, siento que eso también dice mucho. Sí, sí, aparte que yo, no sé, algo me dijo mi mamá y yo la verdad no recordaba que los cardenales aparecieron por lado y lado en las ventanas de la basílica. Sí. Que no Ajá. recuerdo mucho en Francisco si pasó exactamente lo mismo. No voy a decir que no, porque no estoy 100% seguro, pero cuanto menos fue esa imagen que dice Alejandra de todos ahí, todos junticos, todos felices, todos happy, fue como, Ujú. sí, como un momento de olvidarnos un poco de las desgracias que están pasando en el mundo. No desde un punto de vista como de, ay, ¿cómo decirlo? De dejar pasar, ¿no? Sino como de concentrarnos por un instante, por un segundo al menos, Por en una presente. buena noticia, si se quiere ver de esa forma. Entonces, Y ahí te tengo una pregunta, o sea, como que si viste cuando pues estuvo el Papa Francisco cuando lo eligieron. recuerdo, pero no, pues digo, hay cosas que no estoy 100% seguro. O sea, como que sí lo hice por televisión y como todo el proceso. Ah, no, porque ese tiempo que yo tenía 13 años, no, mi No, por eso, vida, mis preocupaciones eran otras. por eso por eso pregunto, porque yo no me acuerdo tampoco, como de haber estado como al frente de la tele viendo eso. No, o sea, pero pues obviamente las clásicas noticias que ahí muestran un poquito, el Ujú. pedacito, pues sí recuerdo pronto haber visto algo de eso, sí. Ok. Y esta vez, Lo ¿cómo mismo, lo o vi? sea, estaba como enterado porque mi mamá me decía, como me avisa si, Ay, tan bonita. si hay nuevo papa, porque pues mi mamá sí es muy creyente de eso y mi mamá, pues sí, pues al final el Papa Francisco lo que digo, sí revolucionó en cierta manera la Iglesia Católica. Vuelvo a decir, yo creo que no tanto como lo hubiese querido, pero que lo revolucionó, lo revolucionó. Sí. Entonces, sí, era como quién viene después y pues no sé, yo creo que fue una buena decisión dentro de lo que pude darme cuenta. Pues ya tocaría esperar a ver con el paso de las semanas, los meses y los años que Eso sí, cómo nos va. Obviamente uno espera lo mejor, ni más faltaba. claro. Pues eso es lo ideal. Pero pues ya veremos qué acontece con todo esto. Y no sé, nada, impactada. O sea, no sé, de ver como un proceso así, como que uno va a ir aprendiendo mientras que va sucediendo y ver como muchas cosas que van pasando. Es como chévere, sí, como ver dentro del proceso y ir aprendiendo de todo esto, a mi parecer. Sí, sí. Por curiosidad o por cultura general o por lo que sea, siempre es interesante, la verdad. Y porque normalmente siempre hay un misticismo. O sea, sí, como el misterio de cómo se elige, qué pasa adentro. Por eso creo que Sí, Conclave también fue un enganche para que muchos también se interesaran por lo que pasara en la vida real también. Como que tan cierto es una cosa, lo otro, o sea, puede que en cierta manera seas escéptico o no creas en Dios o ateo, agnóstico, lo que sea, o creas en otra cuestión, pero que siento que Conclave fue un enganche en cierta manera como para al menos decir, como por ver el proceso, lo mismo que tú dices. Si es verdad, si no, bueno, para los que se enfocan más en esas cosas, pero no sé, como que cada uno, por lo que sea, yo creo que este momento estuvo bastante activo en cuanto a enterarse qué sucedió con el Papa. Y claro, las redes sociales, ni más faltaba. Las sí. redes sociales también ayudan a masificar esa información y a que malo bien si no tienes interés de alguna manera te enteres de algún modo. Entonces, sí, Tal cual. no sé Dejaré una pregunta al aire, sí, como para después, porque siento que ya toca ir cerrando. tranqui que lo vamos a dividir en dos partes. Sí. Pues teniendo en cuenta lo que acabas de decir, o sea, ¿tú crees que lo que pasa en la religión igual influye para todos, hasta los que no creen? Esta es pregunta para los oyentes, ¿sí? Y para mí también, ok. Claro, claro. Sí, Que porque sí, es mucha responsabilidad ante una mucha, pregunta. mucha responsabilidad, más que la del Papa, Dios mío. Que si influye a todos en algún modo. Sí, yo sí creo que sí, porque no sé, yo siento que digamos si llegara un papa muy ortodoxo, voy a ponerlo a caso contrario que me sale más fácil. Un papa muy ortodoxo, muy de la vieja escuela, muy de que el catolicismo tal vez esté por encima del resto, como en las viejas épocas.
las viejas épocas donde la iglesia tenía un poder bastante grande, al punto que era casi igual que un presidente de la república. Entonces, sí, en el caso contrario que llegase un papa muy de la vieja escuela, eso, claro que afectaría, o sea, estaríamos hablando de que se pierde como ese progreso del aceptar que la iglesia puede ser flexible en cuanto a reglas. Lo que te digo, todo el tema LGTBI, todo el tema, ¿cómo lo puedo llamar? Del respeto y la tolerancia. Yo siento que Francisco ayudó mucho a eso. Sí. De, ok, está bien, tú crees en tu Dios, yo creo en el mío. Puede que en el fondo sean lo mismo, eso no lo sabemos. Pero el punto es, yo acepto tus creencias con todo el respeto, obviamente tú aceptas las mías, porque siento que en viejas épocas, y aún se mantiene, que es como, incluso entre los que creemos en Dios, es decir, entre católicos, cristianos, testigos de Jehová, evangélicos, siguen habiendo riñas de cuál es como la mejor. Es como, o sea, los que somos católicos somos superiores, es como, no, bajémosle 2 tonitos a todos. Porque, o sea, al final si creemos en lo mismo, pues ya cada quien tenga sus creencias de si las imágenes, si no bailar, si no esto, eso ya depende de cada quien, pero si crees en lo mismo, al menos sé más abierto a escuchar al otro, ¿sí? Está bien que no, o sea, no tienen que imponerte tu creencia o algo, pero lo puedes aceptar y puedes continuar tranquilamente con tu vida sin que eso te genere algún fastidio o algo. Lo mismo, la integración de nuevas personas, ¿no? Porque pues yo no creo que, o sea, no sé, te estoy hablando hace 60 años, no pienso que una persona con gustos en el mismo sexo se haya pensado, o hubiesen querido, sí, pero pues no tuvieron la oportunidad. Tal vez hoy es un poco más sencillo, por no decir que todavía sigue siendo difícil, pero es un poquito más sencillo de poder tener esa aceptación, porque era un debate que yo... una cuestión que yo siempre he tenido, y es como, si eres buena persona, ¿qué vale el resto? O sea, si eres alto, bajito, rico, pobre, te gustan hombres, mujeres, de ambos, yo que sé, a mí eso me vale 5. Eres buena persona, si no le haces daño al resto, sí. Entonces, ¿por qué no puedes entrar? O sea, ¿por qué no puedes ser parte de esto que llamamos iglesia? O sea, ¿qué tiene? No sé, siempre me ha parecido una crítica que también tal vez a veces me ha hecho alejar propiamente de la propia iglesia. Pero sí, yo creo que esas cositas al final el Papa, a ver, no digo que sea como dije, un influenciador, no es el que dictamina. Si él no te está diciendo como que tienes que, no. Pero bien encaminado el discurso de él, puede llegar de buena manera a las personas y hacer que en cierta manera poco a poco, porque eso no se va a lograr de la noche a la mañana, pero se van cambiando esas cositas más como culturales, si podemos llamar, que envuelven a todo el tema de la religión. Influye bastante. ¿Qué tal? ¿Aprobó con un 10? No lo sé, no hay respuestas buenas o malas. Solo hay respuestas. Sí, estamos opinando, no es una dictadura. ¿Y tú? ¿Tú no te salvas de esta? Yo creo que sí, como que nos afecta a todos. Por el simple hecho de, por ejemplo, los festivos. ¿Tú crees que solamente les afecta a los que creen? No. Entonces, patjo el mundo. Al que cree y no cree. Y de esa misma manera, ciertas ideologías. Que eso se va regando ya a poquitos y ya después, no sé de quién es este pensamiento, pero esto creo del amor, esto creo del odio, esto creo de la muerte, de qué es vivir, sí, cosas de ese estilo, y que tal vez en algún punto hasta hayan personas que tal vez no es como tengo una religión, pero vive con muchas cosas, valores, principios relacionadas a lo que habla una Biblia o la misma religión. Eso que dicen como, ay hasta, ¿cómo es?
hasta hay personas que son más, no sé, que tienen, es que ya se me está yendo. Pero es más como hay personas que no son creyentes y pueden tener como valores más arraigados o tienen ideologías, pensamientos, acciones como muy de la iglesia. Humanistas, más humanistas, si no quieres ver de esa forma. Ok, humanistas. Sí. Que las mismas personas que están dentro de la iglesia o que creen en la iglesia. Entonces es como, eso, no estoy hablando de todos, sino que, o sea, como que dicen ese punto. Sí, como que hay algunos que entran como en eso, como en esa situación. Te llega, curioso. No, sí, tiene mucha razón, o sea, pues había una frase o un refrán de que, ya no era un dicho, sino como una creencia de que no confíes en que va a misa todos los días. Exacto. Por lo mismo, porque pues no, muchas de esas personas no, o sea, en misa bien, todo bien, pero cuando salen ya son convertidos en otra persona o vuelven a ser quienes eran realmente y solo se presentan con una careta o una máscara, mejor dicho. Entonces, sí, al final yo... Todos. No, por eso digo, generalizar. No, digo, es un dicho que se tiene o un pensamiento. Sí. Que sí, pues yo creo que pues al final lo que dice Alejandro, pues no son todos, pero pues así a veces por uno pagan todos. Y que yo creo que muchos, tal vez ha hecho que muchos también se vayan de la misma forma, porque ven esas actitudes o conocen personas que se la pasan día y noche en la iglesia, pero por fuera conocen que es otro tipo de persona, que tal vez, o sea, no va como con esas, como decir, no normas, pero con esas actitudes que normalmente están representadas por alguien que en teoría, si eres muy creyente, pues deberías tener, ¿no? O pues se presupone que al menos las sigues de la mejor forma posible. Que yo siempre todo lo resumo en no le hagas daño a nadie y haz lo mejor que creas de la forma correcta, no fácil, correcta. Sí, yo lo resumo ahí a todo eso. Pero pues sí, no sé, yo creo que al final lo que te digo es se vendrán cambios, siento yo todavía faltan muchos, pero yo creo que no vamos por mal camino. Ahí vamos. Imagínate, o sea, somos millones de personas, un montón de situaciones, o sea, como que creo que para que una sola persona cambie todo, muy complejo. No, eso no existe. Ajá, sí. ¿Cómo es que dice? Una sola golondrina no hace llover. Algo así. Sí, pues es exactamente lo que dice Alejandro, o sea, no por una persona todo se va a cambiar, no. Es algo, tiene que ser colectivo. Un proceso, es un proceso. Exactamente. Y eso sería todo nuestro episodio número 45 del Cónclave. Como ya vieron, esto se va a dividir en 2 partes, claramente. Obviamente. Me encanta. Pero pues bueno, esperemos lo disfruten. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, de Instagram hasta X y por todas las plataformas de podcast, desde Spotify hasta Spreaker. ¿Listo? Y eso sería un capítulo más por Charlas Sin Fronteras. Adiós, Alejandra. Adiós, Kevin. Y recuerden que ustedes también hacen parte de esta charla. Chao. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Charlas Sin Fronteras, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por Ruta Serena y de todo un poco. Síguenos en redes sociales como @ruta.serena y @de todo_piso